Está con nosotros Rodrigo Diamanti, él fue preso político venezolano, es presidente actualmente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Rodrigo, bienvenido, buena tarde para ti. Hola Idania, buenas tardes para ti y para todos los que nos escuchan. ¿Un patrón que se consolida en el tiempo? Ciertamente, Idania, es un patrón que se consolida en el tiempo a pesar de que hay una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el régimen venezolano. Nos sorprende que justamente en este momento, la semana que viene, debería la Corte decir y explicarle al régimen Maduro si continúa o no la investigación en su contra. Y unas semanas antes el régimen sigue persiguiendo, ahorita se está convirtiendo en un patrón mucho más sólido, el de desaparición forzada. Esto es una denuncia que ya se ha venido haciendo desde el 2018 por el panel de expertos de la OEA. Sin embargo, hasta ahora la Corte Penal Internacional no ha tipificado el delito de desaparición forzada dentro de la investigación que se está llevando en contra del régimen de Maduro. Sin embargo, pareciera que el régimen está cumpliendo todos los requisitos necesarios para que se incluya dentro de los delitos que se están investigando en la Corte Penal Internacional. Y esto es muy grave porque además se utiliza como un castigo ejemplarizante. Lo que ellos quieren hacer con esta medida es asustar aún más a quienes disienten en Venezuela. Sin embargo, Rodrigo, pareciera contraproducente para ellos mismos. Es decir, tú has recordado que el 1 de marzo la Corte Penal Internacional tiene que decidir, por ejemplo, si asume los alegatos de Venezuela o si continúa la investigación de crímenes de lesa humanidad. Este año tendría que ser ratificada la Comisión de Verificación de Hechos de la ONU, que tan importantes informes ha levantado en estos años. Y pareciera que el régimen trabaja contra sí mismo. Ciertamente, el problema puede parecer que el régimen en este momento no está siendo inteligente, porque justamente está siendo investigado por instancias internacionales. Es la primera vez que la Corte Penal Internacional tiene una investigación abierta en América Latina, por ejemplo. Sin embargo, ellos tienen que seguir siendo régimen, tienen que seguir persiguiendo a quienes disienten en Venezuela porque es la única manera de permanecer en el poder. Es decir, si bien esto tiene un costo para ellos a nivel internacional, para ellos tiene un costo mucho mayor no hacerlo, porque de esa manera permitirían, por ejemplo, elecciones libres en Venezuela. Ellos no se pueden dar ese lujo. Ellos no pueden permitirse que haya una sociedad civil en Venezuela denunciando todos los crímenes de lesa humanidad y por eso los persiguen. Entonces, si bien esto es cuchillo para su garganta y si bien esto lo que está es garantizando que la Corte Penal Internacional en 1 año, 2 años emita órdenes de captura contra altos jerarcas del gobierno, del régimen venezolano, ellos lo tienen que seguir haciendo porque si no, no pueden permanecer en el poder. Ahora, la pregunta es, Rodrigo, ¿tiene conciencia la comunidad internacional de lo que está ocurriendo? Es decir, de este patrón, de este actuar que es prácticamente cotidiano en los últimos tiempos. Ciertamente, yo creo que sí. Yo creo que si hay algo bueno que tiene Venezuela en este momento es que no es un secreto para la comunidad internacional de que quienes hoy en día secuestran el poder funcionan como un grupo criminal, un grupo ligado no solo al narcotráfico, sino también a otros ilícitos a nivel internacional y que utilizan la extorsión y el secuestro, incluso de ciudadanos americanos, lo vimos recientemente, para después poder negociar con los Estados Unidos el levantamiento de sanciones. Es decir, es un régimen que, véanlo como quienes secuestraron un banco. Ellos secuestraron Venezuela y la comunidad internacional lo tiene muy claro. El problema es que realmente no hay medidas internacionales lo suficientemente fuertes como para ayudar a Venezuela a salir de este régimen que ha secuestrado el país. Ahora, en todo caso, y me gustaría que habláramos un poco de esto, y aquí voy a tu rol de defensor de derechos humanos y de cabeza de la organización Un Mundo Sin Mordaza, activistas que se han dedicado a tener un cronograma importante de actividades para mostrar al mundo lo que pasa en Venezuela, para no permitir que se olvide, para resaltar la importancia de no dejar de lado lo que está ocurriendo. Y en este orden de ideas, creo que
La detención de Rocío San Miguel también ha sido un motor importante de cohesión para los venezolanos. Sí, Dani, ha sido sorpresivo, pero para bien, de manera positiva, cómo la sociedad civil venezolana está trabajando de manera unida para exigir la libertad no solo de Rocío San Miguel, sino también de Javier Tarazona y de muchos otros presos políticos. Y esto realmente va a generar resultados. Nosotros este fin de semana tenemos una actividad frente a las embajadas de España, porque Rocío San Miguel es ciudadana española y al igual que ella, otras 5 personas de nacionalidad española se encuentran secuestrados por el régimen venezolano, simplemente por disentir políticamente. Y la semana de más arriba haremos lo mismo ante las embajadas de la Unión Europea, porque son ciudadanos europeos también, y hay más de 11 ciudadanos europeos en Venezuela en este momento detenidos por ser opositores, por disentir políticamente como su único crimen, y la Unión Europea tiene que utilizar toda su fuerza diplomática para liberarlos. Sin embargo, aquí sigue ocurriendo un patrón de puerta giratoria, como lo definió hace mucho tiempo ya el Foro Penal, en el que entran presos políticos y salen presos políticos, pero se mantiene el número de presos. Pero si vemos ahorita en este momento hay más de 300 presos políticos, pero desde el 2014 hasta la fecha más de 16.000 personas han estado bajo esta circunstancia como privados de libertad de manera injustificada por razones políticas. 16.000 venezolanos han tenido que estar, entre ellos me tocó a mí también ser una de esas personas que estuvieron secuestrados por el régimen, desaparecidos en un porcentaje importante. Muchos de ellos, nosotros tenemos un caso, más de 1.000 personas siendo torturadas, han sido torturadas por el régimen, por lo menos los números que maneja Mundo Sin Mordaza, y este patrón continúa porque nuevamente es la única manera que tiene el régimen venezolano de permanecer en el poder. Ellos basan su legitimidad en la persecución política, en la tortura, en la desaparición forzada y en el asesinato. Pero hay algo, Rodrigo, que mencionaba Luis Laya en la nota que nos presentaba previo, y es, no sé si llamarlo desinterés, realmente creo que no les importa absolutamente nada. Es decir, el régimen va caminando impunemente y le da igual que la ONU proteste, que proteste la OEA, que Estados Unidos diga algo, que la Unión Europea diga algo. Es decir, es que casi se pavonea como un pavo real con todo lo que hace. Y Dani, has dado en el clavo en una de las conductas que lleva el régimen, y es que los valores de ellos no son los valores de nosotros. Los valores de ellos es los valores de un grupo delincuencial, de criminales, en el que ellos utilizan la extorsión, la persecución política, el asesinato como su herramienta de lucha política. Recordemos que quienes están hoy en el poder, su primera intención de llegar al poder fue con un golpe de Estado, 2 golpes de Estado que asesinaron a más de 100 venezolanos. Para ellos la muerte forma parte de sus herramientas de lucha política. Y por eso es que esta lucha ha sido tan desigual y tan difícil, porque del otro lado lo que tiene es una sociedad civil y unos venezolanos que tienen 25 años luchando, tratando de salir de este secuestro y de esta situación tan terrible que estamos viviendo, que ya era mala con Chávez, pero que Maduro ciertamente se ha convertido en el champion de los crímenes de lesa humanidad de la región. Hace poco salieron unos números de cuántos eran las detenciones, los privados de libertad durante la dictadura de Franco, y llegó a 14.000. Ya Maduro ha superado este número. Es decir, nosotros estamos viendo ahorita tal vez el periodo sin duda más oscuro de Venezuela y el régimen más horrible que ha tenido la región, junto con el de Cuba y con el de Nicaragua. Estos 3 hoy en día tienen secuestrados a estos 3 pueblos, y nosotros tenemos que seguir luchando, y toda América Latina se tiene que solidarizar con estos 3 pueblos, porque el problema de las dictaduras es que son un cáncer que van haciendo metástasis. Primero estaba en Cuba, hizo metástasis en Venezuela, ya hizo metástasis en Nicaragua, y eso va a seguir haciendo metástasis si no los detenemos. O sea, lo que está en juego no solo la libertad de estos 3 pueblos, sino lo que está en juego es la libertad de toda la región. Por eso es que tenemos que seguir luchando, apoyar a los venezolanos, apoyar a los nicaragüenses, apoyar a los cubanos, para que podamos algún día salir de estas dictaduras
y así tener un continente no solo libre de crímenes de lesa humanidad, sino un continente democrático donde se respeten los derechos humanos. Ahora, en medio de toda esta circunstancia que bien has descrito, Rodrigo, hay un año que suponíamos electoral, que suponíamos según los acuerdos firmados con condiciones, pero lo que vemos es exactamente lo contrario. Se patean los acuerdos, las condiciones cada día son menos, hay quien hasta pretende negociar la candidatura de quienes los venezolanos elegimos en unas primarias. Y en medio de toda esta circunstancia que describes, el régimen se aferra, pero se aferra porque ¿a dónde va a ir? El régimen defiende, a cuchillo y a dentelladas, el permanecer en el poder, porque perderlo equivale cárcel para la mayoría de ellos, dentro o fuera del país. Es decir, cada vez la circunstancia del régimen se complica más. Ciertamente, para ellos salir del poder significa seguramente la cárcel, y esto hace aún más difícil para nosotros que podamos recuperar la democracia. Sin embargo, no es imposible. A lo largo de los últimos 100 años, numerosos pueblos han logrado salir de las dictaduras y es sin duda el reto más difícil que tiene una sociedad. El truco es evitar que lleguen al poder, pero una vez que llegan al poder se vuelve muy difícil porque se hacen dueños de todo el Estado para permanecer en el poder. Y la comunidad internacional en este momento lo único que tiene que hacer es apoyar a quien fue votada por el más del 93% de los venezolanos que participamos en un proceso de primaria. Por cierto, un proceso de primaria en medio de una dictadura es una de las grandes hazañas que ha hecho los venezolanos. Y luego que se pronunció el pueblo venezolano, ahí no tiene que hacer más nada la comunidad internacional, sino acompañarlo, apoyar esa mayoría que hoy en día está representada en una candidatura unitaria, y que todos aquellos que estén en contra de esa candidatura unitaria y que realmente representa la voluntad de los venezolanos, ciertamente no pueden tener ningún tipo de apoyo porque estarían traicionando la causa. Muchas personas pueden ser incluso pagadas y financiadas por el mismo régimen para debilitar la candidatura de María Corina Machado, que hoy en día representa la candidatura de todos los venezolanos que queremos recuperar la democracia. Rodrigo Diamante, en la tarde de NTN 24. Rodrigo fue preso político, es presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dania, por abrirle los ojos al mundo sobre lo que vivimos nosotros los venezolanos. Por lo menos hacemos el esfuerzo en conjunto. Gracias, Rodrigo Diamante, por acompañarnos hoy.